Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a probar el audio. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver cómo se ve. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Empezando esta transmisión saludando a mi hijo en Ohio, Enrique Hernández, y mi hija, su esposa Juani González, y mis nietos, mis nietecitos Emily y Joshua desde Ohio. Un fuerte abrazo, los amo, y toda Rabá por felicitarme en este día de hoy, 28, Shabbat 28 de junio, que es el día de mi 47avo cumpleaños, aniversario. O sea que cumplo 47 años, esa es fecha pagana, porque ya el día 20 de junio era el 23 de Sivan, que era mi verdadero día de cumpleaños según la fecha hebrea. Recuérdense que los cumpleaños y los aniversarios se celebraban al octavo día, cuando se circuncidaban. Ese era el festín de cuando salía de la impureza. Ahí era que se hacía el festín, se declaraba el nombre se publicaba, no era que no tenían el nombre, sino que se daba el nombre del niño, y se hacía una gran fiesta porque había entrado al pacto. Y entrar al pacto eran los cumpleaños, eran los aniversarios de nacimiento, porque era cuando se salía de la impureza. Tanto la madre, claro, la madre tenía que salir, si era un niño, a los 40avo día, pero al 40avo día, el 41avo día, ese día podía presentarse en una casa de tefilá, en una Beit Knesset, en un templo, o en un lugar de exaltación. Pero cuando se trata de toda la comunidad como algo común, claro que también es sagrado presentar en el octavo día, pero podían tener ya contacto con el niño, no poder tocarla a ella. Claro, ella estaba todavía en un estado de impureza, la madre del niño, pero era el verdadero festín de celebración de aniversario. Al octavo día, y mira cómo son las cosas, el día 20 de junio era el 23 de Sivan, y yo cumplía años en la fecha hebrea, pero el 28, 8 días después, en mi fecha pagana, o en la fecha, en este año cayó el 28, 8 días después de mi fecha hebrea. Mira qué casualidad. Entonces, 47 años a ley de 3 para llegar a la mitad de 100. Y muchas personas todavía no les he respondido, porque siempre esto dura mucho tiempo para yo poner en queue esta transmisión, y me tienen lleno ahí el chat de felicidades y cosas. Le voy a contestar cuando acabe de esto, por favor, tengan paciencia. Y en otras redes sociales también me están felicitando. Yo siempre digo, si uno se mantiene en salud, el templo del Ruach HaKodesh, que es nuestro cuerpo, si uno mantiene el templo del Ruach HaKodesh en salud, entonces podemos decir que la edad solamente es un número. Y realmente es así. La edad solamente es un número. Si usted lleva la alimentación de nuestros padres, se hace actividad física, que la vida común de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, era actividad física. Su trabajo eran actividades físicas. Por eso es que ahora la humanidad está muy mal en su salud, porque no pueden, no tienen una vida como la tenían nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y la humanidad tampoco. Se ha dado mucha comodidad, mucho confort, máquinas que hacen ya nuestros trabajos, transporte que hacen lo que nosotros hacíamos antes, que era caminar mucho, que eso es salud. El que se mueve mucho y camina mucho tiene salud. Entonces yo estoy en eso, en revivir la vida que vivían, por lo menos algo que se pueda hacer, que vivían nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, para que nosotros podamos decir, la edad es un número. Mira cómo llegó Moshe. Por eso se dice esa expresión, que te deseo que dures hasta 120 años, por la edad que tuvo Moshe, que no murió, sino que lo pusieron a descansar, como nos van a poner a todos que hacemos pacto con la Torah y con el Mashiach. Nos ponen a descansar hasta
restaurarnos en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo, en la resurrección, un cuerpo transformado, incorruptible, y así muchos también no van a ver la muerte, sino que van a vivir la transformación. Y es por eso que nosotros estamos en esta Emuná Shelema. Toda rabá por los Mazel Tov, por las felicitaciones, y lo voy a contestar después que salga de la transmisión. Y vamos a ver cómo va el audio, porque tenemos que ver también aquí cómo va el audio de la transmisión, porque muchas veces nosotros no sabemos si va bien. Lo pusieron a descansar. Perfecto. Perfecto, ya lo pude comprobar y veo que se han añadido Olga Díaz, la esposa de nuestro Álvaro Egel, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, y más el tome, dice ella. Entonces vamos a poner esto para comenzar el resumen de la Parashá 36, Bet Halokha o Bet Halokteja, Bet Halokhat o Bet Halokteja. Me di cuenta que estamos como atrasados en la Parashot, que están por la Parashá 38. Eso se va a superar, pero vamos a verla en el orden que lo estoy poniendo. No sé por qué el Ruach y el Abba y Mashiach me tienen en este orden. Estamos en la 36 aquí, nosotros, Ministerio Urim y Tumim, más otros están en el orden de en el orden que tiene el orden rabínico, el orden rabínico. Vamos a dar el resumen. Perfecto. Entonces comenzamos inmediatamente porque no sabíamos que no me estaba dando cuenta hace como una semana que me di cuenta que mi aniversario de nacimiento iba a caer en un Shabbat, iba a caer en un Shabbat. Comenzamos. Resumen de Parashá 36. Bet Halokha o Bet Halokteja. Bet Halokha o Bet Halokteja significa cuando enciendas. Cuando enciendas. Voy a ver la transmisión aquí cómo va. Y aquí voy a poner resumen. Vamos a poner Bet Halokteja. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. Me falta una A. Esto es en vivo, resumen. Voy a ponerle resumen ahí. Resumen 2025. Perfecto. Se ha añadido Miahot Yaritza Urdaneta. Déjame ponerle aquí en los para que la gente entre. Vamos a ver. Seguidores y arroba destacar para que la gente le llegue las notificaciones. Bueno, a veces no le llegan las notificaciones. Yaritza Ordaneta desde Venezuela. Oramos por Venezuela. Toda rabá por sus felicitaciones, mi querida Hot. Entonces vamos de nuevo. Entramos y comenzamos. Bet Halokteja significa cuando enciendas. Cuando enciendas. Preparando la novia, la calá, para recibir al novio, el hatam. No sé por qué se está moviendo aquí, parece, en la transmisión parece que se está moviendo. Vamos a ver si lo ponemos bien. Exacto, era como que se estaba ubicando. Preparando la novia, la calá, para recibir al novio, el hatam. Levantando la Torá y a Yeshua, la Torá viviente. Ahí está mi esposa Marieli.
que me dio un regalo muy lindo. Desde la primera hora. Te amo, mi amor. Se oye bien, dice ella. Seguimos. En la introducción de la parashá Naso, que ya ustedes vieron que yo no dio el tiempo, pero espero que hayan visto la parashá completa. Terminó con las ofrendas para la dedicación del Mizkan. Cuando terminaron, Moshe entró a la tienda de reunión para hablar con Yahweh. Bendito sea su nombre. En número 7:89 dice, cuando entraba Moshe en el Mizkan de reunión para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, la silla de misericordia se llama también, que estaba sobre el altar del testimonio de entre los dos querubines, o de entre los dos querubín, porque querubín es una palabra en plural, queruf es una palabra en singular, son querubín, ya es plural. Cuando se dice querubines, ya es una construcción en el idioma español, pero no, por ponerle plural, sobre la palabra hebrea del plural. Así hablaba con él. Esta parasha comienza con la enseñanza de la luz de la menorá en el lugar Kadosh. ¿Por qué aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu. Por esto, la Torah sigue hablando del ministerio de Aarón para así incluirlo en los demás. Yo le estoy transmitiendo ahora o lo estoy poniendo en un formato de PowerPoint porque no encontraba el del PDF en esta computadora y no podía durar tanto tiempo para poder transmitir. Capítulo 8. Y Yahweh, bendito sea, habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y diles cuando enciendas las lámparas, de modo que las 7 lámparas alumbre hacia la lámpara central del candelabro. Y dice, Daber el Aarón, Beamarta elaf, Behaloteja, Behaloteja. ¿Qué significa Behaloteja? Cuando enciendas, dice Betaloteja. Betaloteja et Hamenerot. Hamenerot al almut. Penei Hamenorat Yairut Sitat Hanerot. Así que la palabra comienza como, aquí está, comienza con Bet, Hei, Aim, Lamet, Taf, Het, Betaloteja. Así también Aarón tendrá su parte en la dedicación del altar, no solamente los líderes de las demás tribus. Behaloteja significa literalmente cuando haga subir, refiriéndose a las llamas del fuego del candelabro que hay que hacer subir, que hay que encender cuando enciendas. Es decir, hacer que ardan. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. La luz de la menorá representa la plenitud del Ruach. ¿La luz de quién? ¿Cuál es la plenitud del Ruach? La plena esencia de Yeshua, la luz de Yeshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz verdadera. Él es que enciende todas las lámparas que están apagadas. Era muy importante, y eso se alegoriza con la Neshama, el soplo de vida que Él le da a cada persona que está apagada para que sea encendido. Sea un alma como un Nefesh Haim, un alma viviente. Él es que enciende. Tú encenderás mi lámpara, dice el Salmo.
Entonces esa luz es su Neshama. Era muy importante seguir el patrón tal cual como lo dijo Mashiach. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Nosotros debemos seguir su ejemplo y ser luz de las naciones. También nos digo que somos luz. Para aquellos que guardamos la Torah, tenemos una diferencia a las demás personas que no llevan la Torah. Y es que podemos alumbrar, seguir la reacción en cadena de que la luz del Mashiach entró en nosotros y ser instrumento de alumbrado para aquellos que no tienen Torah, despertar a la Torah y encontrar y respirar la Neshama de Mashiach que lo despierte y lo alumbre. Podemos ser los que hacemos reacción en cadena en la Torah para aquellos que están sin Torah. Nosotros debemos seguir su ejemplo, ser luz a las demás naciones. Isaías 42:6 dice: Yahweh te ha llamado en Sedaká, en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré como brit, como pacto. Por eso somos la sal también, que la sal significa la unción del pacto al pueblo. Y por luz que, y por luz de qué, luz de las naciones, luz de los goín. Y eso precisamente, cuando entremos a Olam Jabá, va a ser los de 30, los de 60 y los de 100 por 1. Los de 100 van a ministrar los de 60, los de 60 a los de 30 y los de 30 a las naciones. Oigan esto, qué interesante. Pero siempre tenemos que esforzarnos a hacer 100. Y dice, aquí es difícil poner todo. Ahora, 42:7, para que abran los ojos de los ciegos. Ya usted sabe que la alegoría de los enfermos literales es muy increíble. ¿Qué quiere decir abrir los ojos de los ciegos? Aquellos que no pueden ver Torah. Literalmente vamos a hacer la sanidad. Pero si nosotros vamos al secreto que hay detrás de todo esto, al Sot y al Remes, que es la alegoría, es abrirle los ojos a aquellos que no pueden ver el texto, no pueden entender el texto de la Torah, y aquellos que tengan entendimiento en el Ruach de lo más profundo y vean bien que detrás de cada cosa, que tengamos los 4 niveles de interpretación, que es la mente del Mashiach. Abrirle los ojos al ciego es hacer lo que vea las escrituras y que tengan sentido y que puedan entrarle a la Jotma, el entendimiento de las palabras del Mashiach en la Torah. Recuérdense que el secreto son literalmente es que haya un milagro y los ciegos, los que no pueden ver, los que están obstaculizados de la vista, puedan ver. Pero también es para aquellos que no pueden ver cuál es el escrito sagrado, entre todos los engaños que hay, cuál es el escrito sagrado, cuál es lo que te hace identificar quién eres y para dónde tienes que ir, y cuál es tu cómo va a ser, qué te dará vida eterna, y cuáles los textos que te llevan al Mashiach. Y después de esto, el secreto es mirar al Mashiach, mirarlo en cada porción bíblica de la Torah. Usted va a ver el Mashiach, y este es el secreto que hay. Si usted todavía está en que reconoce la Torah y no conoce al Mashiach, que es el dador de la Torah, a Yeshua, al Ben Elohim, y no lo puede ver, todavía no ha llegado a lo último. Entonces nosotros que estamos en el medio como el sándwich, que estamos que podemos ver más que el hermano mayor que está ennublecido y no puede ver al Mashiach. Se le dijo: no me veréis más, que está celoso porque estamos regresando. Y aquel otro hermano que está en Roma, que está en las naciones todavía, que está todavía ciego completamente la Torah. Por lo menos los otros lo siguen literalmente la Torah y tienen halajot de interpretación porque aceptan la Torah y la obedecen. Pero nosotros estamos en el medio, sabiendo que cada texto de la Torah es el Ben Elohim,
Ese es el secreto. Usted ver al Ben Elohim en cada texto de la Torah, porque eso son sus palabras. Mis ovejas oyen mi voz. Oigan esto, usted lee la Torah y usted literalmente oye la voz de quien reveló y quien fue el dador de esa Torah, el Ben Elohim. Dice, toma a los levitas entre los hijos de Israel y purifícalos. Y de esta manera harás con ellos para purificarlos, asperjarás sobre ellos el agua de la purificación. Usted sabe cómo hemos hablado en otras parashot de cómo se hacía el agua de la purificación con la vaca, y que eso viene por ahí también, para Adumá, la vaca roja, con eso se hacía el agua de la purificación. Hagan a ellos pasar navaja. Mire cómo es la iniciación. Tengo que decir esta palabra porque es algo común en ritos paganos de iniciación. Pero aquí está la iniciación Kodesh, sagrada. Es la iniciación de la Kejuná, del ministerio de el Melech Tzadik. En este caso era del ministerio levítico y arónico de Aarón, de los descendientes de Aarón, que iban a ministrar, porque estos reflejaban temporalmente la verdadera Kejuná, el verdadero ministerio, que es de un Cohen, de una Kejuná, de una vida indestructible, o sea, de un Cohen que va a ser Cohen para siempre y no tendrá sustituto. Ya Mashiach es Cohen para siempre y no tiene sustituto, porque ya él es inmortal. Entonces dice, hagan ellos pasar navaja por toda su carne. Esto quiere decir que va a hacer una restauración. Cuando usted vaya a ver que hay restauraciones, la restauración es cuando todo comienza desde cero. Su pelo de todo su cuerpo comenzará desde cero. Esto es símbolo de restauración. Igual como cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, que nosotros no vamos a ser consumidos porque vamos a estar transformados en un abrir y cerrar de ojos, y también van a transformar las naciones que sobrevivan después del milenio del reinado del Mashiach, y vendrá cielos nuevos y tierra nueva. Es como si fuera el afeitado al olam, al mundo. Dice, laven sus ropas y quedarán purificados. Esto habla de la muerte y resurrección. La navaja representa la Torah. ¿Qué es la Torah? Es como una espada aguda de doble filo. ¿Y qué significa espada de doble filo? No solamente que tenga filo arriba y tenga filo abajo. Mucha gente se ve en una espada porque dicen espada de doble filo. La navaja de antes era un pedazo de hierro, que no es como le digo, una hoja como es ahora. Ahora es una hoja de hierro que se pone en un recipiente, en un lugar, en un portador de navaja. Pero no, esta navaja que se utilizaban en el tiempo del Mashiach, en el siglo I, era como un cuchillo. ¿Y qué significa de doble filo? De doble filo no quiere decir que por el otro lado también está filosa, aunque podía ser también así. Pero doble filo quiere decir que haga como si fuera un triángulo el filo hasta llegar a una superficie tan fina, ese triángulo de ese cuchillo, filo por aquí, por la derecha, y filo por la izquierda, no el filo de arriba y abajo. Esto tiene ya más luz y un secreto, que hay un filo para Judá y un filo para Efraín, que son los que complementan las tribus que van a tener toda la Torah. Filo en la derecha y filo en la izquierda, hace un triángulo filoso que cuando llega al borde ya es tan fino que puede quitar y erradicar el pelo desde la raíz, que es la peat, lo que le llaman peyot, es el nacimiento, no el extremo como nosotros lo veíamos en Occidente, que es la punta. Por eso cuando yo buscaba imágenes en investigaciones arqueológicas, veía que había personas con diferentes habían muchos que se lo dejaban larga hasta el final, pero habían otros que tenían una barba o un pelo entre dos, y era porque lo que no se permitía
era que no se, se afeitara, se erradicara completamente el pelo desde la salida, que es la peat, el extremo o el nacimiento. Y por eso yo le pongo mejor la palabra nacimiento. No dañes el nacimiento de la salida de tu pelo. Es lo que quiere decir cuando investigué bien el asunto sobre la barba. Porque lo que se afeitaban completamente era por causa de luto, por causa era una práctica pagana, o era por una práctica que solamente se le permitía en la renovación a el que está en el sacerdocio o el que está en un ministerio personal que lo quiera hacer como símbolo. Se puede también hacer, pero no no con el ímpetu de hacerlo como lo hacían los paganos. ¿Qué hacían los egipcios? Se afeitaban completamente todo su pelo, no solamente el de la cara, sino también el de la cabeza, para ponerse pelucas y para hacerse otras cosas. Tenemos que entender bien el aspecto social, cultural y el contexto que había, por qué se dio ese mandato. Pero si nosotros lo vamos a tomar en el día de hoy, es porque no podemos afeitarnos. Sí podíamos podar, porque los árboles, y nosotros somos una alusión a los árboles, se podaban, pero para tener mayor, no ser escándalo, si nosotros nos dejamos la barba con un cierto volumen, como lo hacían nuestros antiguos en algunas ocasiones. Pero yo, investigando, he visto que esto también puede variar. Dice: lave su ropa y quedarán purificados. Esto habla de la muerte y resurrección. La navaja representa la Torah, que pasa por la carne. El Yetzirah Hará nos prepara para proteger y servir el Yetzirah Hará, y nos prepara para poder servir a Yahweh de manera eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que el antiguo cabello no estaba dedicado. Quería decir que era del Yetzirah Hará, y que la navaja representa un nuevo nacimiento para que cuando el pelo crezca sea por el Yetzirah Hatov, o sea, la inclinación al bien por medio del Ruach. Es una iniciación. Te van a ver también aquí la figura de la Tevilá, de lo que le llaman en la Reina Valera el bautismo, que es la inmersión, que es también un símbolo de restauración, de nuevo nacimiento. Y claro que sí, lo tenía también la iniciación de del ministerio. El ministerio tenía que nacer de nuevo, y es por eso que se le hace al Mashiach un traspaso del sacerdocio levítico por medio de Juan el Bautista, Yohanan Hamatbil, a el Mashiach. Y por eso Yohanan dice: pero tú debes de hacérmelo a mí, o sea, tú eres que tiene que iniciarme a mí. ¿Y qué dijo Mashiach? No, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Qué significa cumplir con toda justicia? Hacer todo lo que dice la Torah. Las personas en la mente gentil occidental no saben qué significa hacer toda justicia. Para ellos justicia es lo que piensan en su moralidad, en lo que ellos han interpretado como justicia. Pero justicia significa hacer lo que es Torah. Un justo es el que hace, un sadik es lo que hace lo que es de Torah. ¿Has dejado, y esto es una pregunta, que la navaja pase por tu carne? Y esto es algo que es de Hazat, porque nosotros hacer que la navaja pase por nuestra carne es también nosotros sufrir, es nosotros también lamentarnos, pero levantarnos y esforzarnos para que la navaja tenga sentido, que quite nuestro impulso al Yetzirah Hará, que nos quite toda inclinación al mal. Dice: Yosef, cuando fue exaltado, también le pasaron navaja. Claro, ellos lo hacían con la intención de como lo hacían a los egipcios, pero no se daban cuenta que estaban cumpliendo algo de la Torah, que era haciéndolo que sea un hombre nuevo, iniciándolo como el rey salvador, o alusivo al Mashiach, el que provee, y es por eso que Yosef significa
Yosef significa él añade, Joseph, él añade, o ya añade, Joseph, el que añade. Cuando fue exaltado también fue pasado por navaja sobre su cuerpo, y esto alude a un comenzar desde cero, completamente una vida nueva, con un crecimiento de los cabellos consagrados a partir de este momento. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Ya le expliqué lo que significa el doble filo. Doble filo no quiere decir que del lado arriba también tiene filo, aunque puede ser. Pero el doble filo es filo de la derecha y filo de la izquierda. Recuérdense que los cuchillos lo muelan, le pasan un solo lado. Hay otros que sí, que lo hacen así, que la punta o el filo vayan llegando a ser más estrecho, porque estamos hablando de este lado y estamos hablando del otro lado. Entonces los dos lados hacen como un triángulo fino, al llegar a la finura mínima requerida para que pueda cortar el cabello. Eso es lo que significa espada de doble filo. En Timoteo, y esto quiere decir un filo de Efraín y un filo de Judá, los dos van a aportar para la Torah. Vamos a ver aquí hay personas nuevas que están entraron muchas personas. Vamos a ver. Entró Alberto Balanzar, Shabbat Shalom. Nicolás Cisnero de Managua, Nicaragua, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Miak Álvaro Weger, que no había dado el saludo a mi hijo Enrique y no le había dado el saludo a ustedes. Shabbat Shalom. Lilian Wikovitz, Shabbat Shalom. A la comunidad de Argentina, ¿verdad? Shabbat Shalom. César Joaquín Peña, Miak, Shabbat Shalom. Yo no sé lo que significa ser. Yo soy lampeño de nacimiento, pero lo averiguaré. Lampeños aquí son los que no tienen lo que no tiene pelo en algún lugar, lo que no tiene. José Ariel Suero, Shabbat Shalom. José Ariel Jiménez y Héctor Tello, Shabbat Shalom. Bueno, seguimos. Según Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para enseñar y para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, equipado con toda buena obra. El agua de la purificación, Números 8:6. Y en la ceremonia para apartar a los levitas, Moshe rociaba el agua de la purificación a los levitas tomada del sacrificio de la vaca roja. Números 19. Tenía que afeitar todo su cuerpo y lavar sus ropas, a saber, hacer la mikvat e inmersión en agua que cubría. O sea, había que hacer miren cómo está el autismo, la gente que no entiende lo que es la inmersión y la purificación en agua, de dónde vino, y era de la misma iniciación o la consagración de los levitas. Así también toda persona que vaya a hacer fiesta o vaya a los encuentros con Yahweh, sus citas, tiene que hacer ¿qué? Tiene que hacer purificación, inmersión en aguas de fuente natural. Dice, pasar por el agua de la purificación, de cubrir todo su cuerpo, inclusive la cabeza, para purificarse así en el Rúa, físicamente. Esto lo transformaba y lo cambiaba a su estatus del reino impuro, el reino de pureza, apartándolos antes de comenzar su labor en el Mishkan de Yahweh. Afeitar a una persona era un requisito de purificación también para el Metzorah. Recuérdense, para los leprosos, para aquellos que sufrieran y para aquellos que sufrían de impureza, como la Zait o el Saf, el Saf, que es la Zait, el que tenía el que emergía impureza desde su parte genital. Levítico 14:8. Los levitas redimían al primogénito. ¿Qué hacían los levitas? Redimían al primogénito de los israelitas, quienes habían cometido el pecado de la idolatría, lo cual incluía
que los levitas tenían que afeitar el pelo de sus cuerpos en conexión con la instrucción de aquellos que padecían metzorá e impureza. El otro caso para afeitarse era debido al voto de Nazareo. Al final del voto había que afeitarse. Eran los levitas quienes pagaban los pecados de los primogénitos, a quienes sustituían por ello, y todo esto es una alusión, sustituían por ello la necesidad del ceremonial de la purificación. Esto era una sombra del Mashiach, nuestro Cohen Gadol, quien pagará el precio por la redención de nuestros pecados. Quien pagó el precio por la redención de nuestros pecados. Harás que los levitas se aproximen, 8:10, ante Yahweh, y pondrán a los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces los levitas colocaban sus manos sobre los sacrificios, transfiriendo todos los pecados del pueblo sobre los sacrificios. Había un carnero para la ofrenda de pecado y otro carnero para la ofrenda elevada, juntamente con la ofrenda de grano y aceite. Aarón los presentaba como una ofrenda mecida delante de Yahweh antes, bendito sea su nombre, antes de que los levitas pudieran venir y hacer su trabajo en el Mizcán de reunión. Eso está en Números 8, 10, 11. Toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de las manos. Sin embargo, no todos los 600.000 varones podían poner las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones por levita. Pero la Torah presenta este acto como si todos lo hicieran. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. La ceremonia de la imposición de las manos indica aquí tres cosas. Unidad por la imposición de las manos. Hay una manifestación de unidad o de had. ¿Qué significa unidad? Ejad. La palabra ejad significa unidad. Cuando dice yo y mi padre somos uno, está diciendo yo y mi padre somos una unidad. Somos unidad. Cuando usted está de acuerdo con todo lo que dice un grupo, usted está en ejad con ese grupo, está en unidad, es uno con el grupo. Es uno con el grupo. Por eso es que ejad es una unidad plural, y Yahid es unidad singular. Yahid significa único, pero Ejad significa uno en plural, unidad. Por la imposición de las manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. ¿Quién fue al que le pusieron las manos antes de la fundación del mundo? Que el Abba le puso las manos ¿a quién? A su hijo, para que hiciera todo el universo por medio de él, y también en Shavuot, cuando lo eligió como Cohen Gadol, después que él vino aquí a materializarse y hacerse hombre por medio de una alma terumá, una alma por una virgen primeriza, una alma. Esa alma significa primeriza, primera, o sea, cuando está comenzando. Por medio de esa alma fue que vino él en el vientre y hacerse de una vida de obediencia como un hombre natural. Tomó el cuerpo infectado con el Yeseará para él vencer por medio de su obediencia, o sea, teniendo un trono, siendo el Ben Elohim y mediador en el Ruach, siendo la misma Shejina, se tomó cuerpo, como dice, que es lo que no pueden comprender nuestros Sahim de la casa de Judá hasta que no se revele, como dice Zacarías 12:9. Eso viene ya, estamos muy pronto a llegar a eso, que viene y mirarán a mí al que traspasaron, que dice el texto, y ellos no pueden comprender ese texto, y se hizo carne y hizo Suzuka con nosotros y habitó entre los hombres. Y se hizo carne. Cuando dice así, se hizo carne, ellos no pueden comprender eso. Ellos lo ven como una mitología griega, como fue Hércules.
y no lo pueden comprender. Que entró a una virgen primeriza para aprender desde cero la obediencia y poder aniquilar el Yeseará en su muerte y su resurrección, y nunca pecó, para así poder decir: yo viví como un hombre, yo viví con lo que padeció un hombre después de que Hasatán haya inyectado el Yeseará, y así poder vencer por su vencimiento, vencer porque él venció. Eso es algo que tiene que revelarse en el secreto del Mashiach. Hasta que ellos no se revelen ese secreto, no van a poder realmente ser restaurados, como el hermano que del hijo pródigo, que se le dijo: ven, entra, porque tu hermano ha muerto y ha resucitado. Estaba muerto y ha resucitado, y estaba lejos y ha regresado. ¿Y quién es que hace esa reconciliación? ¿Quién es que le quita la venda de los ojos? El mismo Mashiach, el mismo Ben Elohim. Aunque dice que el Abba, porque el Abba, el Hijo revela el Abba, y el Abba es que revela el Hijo. Y a quien él quiera hacérselo revelar, dice la Escritura. Nadie puede ver al Abba sino a través del Hijo. Y nadie puede ver el Hijo o revelárselo al Hijo sino a través del Abba. Y a quien él quiera revelárselo. O sea que esto que viene, porque estas profecías se están cumpliendo ya, se está cumpliendo Zacarías 12 del 3, de Zacarías 12 del 1 al 4, vamos a suponer que, o vamos a que entiendan que donde Israel y Jerusalén es una piedra que dice que va a ser, que conmoverá a todas las naciones de su alrededor, y que cualquiera que le toque será removido, entonces eso se está cumpliendo. Con Israel nadie se puede meter, porque él declaró eso sobre esa ciudad, por Jerusalén. Pero falta lo que el verso 9 de Zacarías 12, donde dice que vendrá un Ruach a Eretz de Tefilá y de Jotma, dice, de oración, dice, y de sabiduría, y dice que de contrición, y llorarán, y dice: y me verán a mí, al que traspasaron, y llorarán como lloran a un hijo que primogénito, a un hijo único. Entonces después viene lo de Zacarías 13 y 14. Pero ellos van a hacer la última copa, el mejor vino que se ha reservado para la última ocasión. El mejor vino para que se ha reservado, ¿para qué? Porque todo está ahí. Si usted no ve el Mashiach, al Ben Elohim en todos los textos, usted no está conectado con la mente del Mashiach. Él dijo que el mejor vino de esta boda, y la boda tienen que estar los dos hermanos, Judá y Efraín. El mejor vino para quitar la embriaguez. Incluso todos estaban casi ebrios, y solamente lo que se dieron cuenta al final, o sea, todo el mundo estaba ebrio, pero lo que se dieron cuenta al final que faltaba vino, que faltaba vino, que se había acabado. ¿Quiénes eran? Los que estaban lúcidos, no los que estaban ebrios. Y también los que se dieron cuenta de que fue el mejor vino que se dejó para la última ocasión, como el Maestresala y algunos, son los que no estaban ebrios. Sin embargo, ese vino del Mashiach quita la ebriedad. Esa Jotma que va a enviar al pueblo, a nuestro hermano mayor de Judá, a los ciegos de Judá, que dice: yo le digo a todo el mundo, señores, para ustedes entender esta ceguera, tienen que leer Romanos 11. En Romanos 11 dice él que nadie ha desechado su pueblo, en ninguna manera, si ellos fueron escogidos de antemano. Porque yo mismo, dice Shaul, soy israelita de la tribu de Benjamín. Y en el 11 dice: he aquí un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a tu modo de pensar. Que la ceguera que ha habido una parte, porque nosotros también somos la gran mayoría de Judá, lo que hemos despertado, lo de América Latina, aunque algunos pertenecen
a otras tribus de Israel. Pero en mi caso yo pertenezco he perseguido mi descendencia y pertenezco a Judá. Y estoy viendo al Mashiach actuando en cada texto de la Torah. Y dice que a una parte de Israel fue cegado a una parte hasta que haya entrado el Meloj Hagoín, la plenitud de los gentiles, quiere decir la gran multitud que viene de entre los gentiles, que son ya israelitas. Porque son israelitas, porque también en Efesios 2:12 dice, en otro tiempo eran llamados gentiles, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, por medio de la sangre del Mashiach, han sido acercados. Dice en Efesios, ya no sois ni extranjeros, ni advenedizos, ni ger ni toshab. No son ni extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y familia de Elohim. Y entonces viene esa ejad que dice aquí. Viene ese ejad. Dice, en este caso hubo unidad entre el pueblo y los levitas. Representación al imponer las manos. Dice, sobre alguien, es que en el motivo de delegar la autoridad para una representación. En este texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel y no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, que los primogénitos eran como cuando dicen que había que redimir todo primogénito, estaba hablando en forma alegórica de la que es o el ministerio que tenía que ser restaurado por Mashiach, que es el primogénito. El primogénito de Abba, ¿quién es? Yeshua, HaMashiach, el Ben Elohim, su primogénito, su Yahid. Y estos primogénitos están alegorizando en su Kejuná, a los líderes de su Kejuná, a los líderes del ministerio que iba a ser para siempre, no sustituto como los levitas. Dice, o sea, que los levitas era temporal hasta que llegara la verdadera, el verdadero sacerdocio de una vida indestructible. Como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, o sea, ustedes lo van a ver en la Torah que también los primogénitos representan todo el pueblo y había que redimirlo. Por eso era que los que peligraban en la plaga del ángel de la muerte, que fue la última plaga en Misraim, en Egipto, lo que peligraban eran los primogénitos porque representaban a todo el pueblo. Esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. ¿Por qué los sustituyeron? Hasta que llegara el Melech Tzadik de una vida indestructible, que es Mashiach, y Yohanan ben Zacarías HaKohen, o Yohanan ben Hamatbil, Juan el Bautista, hiciera la inmersión y traspasara, o sea, hiciera la inmersión a Yeshua, el Ben Elohim, y le traspasara ya el ministerio. Por eso él dice, yo tengo que menguar, que era el único sacerdocio o el único Cohen levita kosher que quedaba en el momento que vino Mashiach, porque todos estaban en una adulterada por Roma, aunque todavía tenía simbolismo, aunque todavía había que obedecer, ir al templo y todo eso. En el año 70 ya ahí cesó. En el año 70, todavía después de la muerte y resurrección del Mashiach, estaba menguando hasta que llegara el año 70 y se destruyera el Beit HaMikdash. Mientras estaba elegido el Beit HaMikdash, todavía Shaul iba y cumplía todo lo que tenía que ver con ir al templo, al Beit HaMikdash. Pero él sabía y entendía la Kejuná, el ministerio del Melech Tzadik, porque él decía, si ven la carta a los hebreos, que él fue el que le escribió, dice, porque no tenemos un Cohen Hagadol que no se compadezca de nuestras debilidades, porque él padeció de todos los que nosotros sufrimos. Lo único diferencia, dice, que él no pecó. Wow, es increíble eso. No es increíble, no, es un milagro. Esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. El Tehilín 136:10 dice, al que erigió
al que erigió a Egipto en sus primogénitos. Adquirió a sus al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Vean el contraste. Unos murieron y los otros fueron como rescatados. Se pagó el precio del rescate. ¿Y cómo fue el precio del rescate? Poniendo la marca en la entrada de las casas de la sangre del cordero. ¿Está viendo cómo se mira al Mashiach y al Ben Elohim por donde quiera que va? Esto dice que simbólicamente todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, Yahweh golpeó a todos los primogénitos. Aquí evidenciamos que los primogénitos representan todo el pueblo. Y representa también que la que es una de los primogénitos, y es por eso que los 144,000 le dicen, estos son mis primogénitos, mis primicias, mis reshit, mis bejorim. Primogénito es en plural, bejorim. En singular, primogénito es Bejor. Y el Mashiach, que es el primogénito de Elohim, tanto en el Ruach, quiere decir antes de la fundación del mundo, y después que él vino y se materializó, le sigue diciendo mi primogénito, y otra vez te llamaré, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, dice en la carta de los Hebreos. Lean la carta de los Hebreos, que ahí hay muchos secretos, pero tienen que mirar al Mashiach, tienen que meditar y pedirle al Abba que le muestre a su hijo en todos los textos. Dice que eso vino por un alma, Betulá, un alma Betulá, una virgen primeriza, y ahí se hizo obediente desde el principio. Aquí evidenciamos que los primogénitos representan todo el pueblo, por lo tanto los levitas, que a su vez sustituyen a los primogénitos, representan todo el pueblo de Israel. Sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados a Yahweh. Los textos de 16 al 19 dicen que los levitas han sido donados primero a Yahweh y luego a Aarón y a sus hijos. Vean esto. Me estaba recordando la palabra de Betulá, ya yo la dije. Toda Rabami a Álvaro Eger. Se le van a uno las palabras. Y está también mi hija Juanis González. Entonces vamos a ver cómo va la transmisión, cuánto lleva. Estamos por 52 minutos, podemos seguir todavía hablando. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio a Yahweh. En la Kejuná, en el ministerio del Melech Tzadik, todos podrán ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, como dicen Romanos 2:12. Por lo consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia, por el Rahamim de Elohim, que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo, Kadosh, apartado, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada quien en Israel va a tener un ministerio, va a tener una representación ministerial, y que nuestro cuerpo, que es el templo del Ruach HaKodesh, cuando dice que lo presentéis como sacrificio vivo, es que también hagan el esfuerzo de que esté apto, tanto en lo físico como en lo espiritual. En Romanos 15:16 también dice, para ser ministro del Mashiach, Yahshua, a los gentiles. ¿Qué usted cree que el que está estudiando Torah ahora y está bajo el ministerio del Melech Tzadik también va a tener una parte ministerial en el reino, en el Malhut, ministrando a manera de Cohen a las buenas nuevas? O sea, a las buenas nuevas quiere decir a la Torah. La Torah es las buenas noticias de Elohim, a fin de que que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por medio del Ruach de Kedushá. Filipenses 2:17 nos dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Mire cómo están todos los textos que dicen que nosotros somos sacrificio. Vamos a ver ahora. Aquí está el 8:11, dice, Aarón ofrecerá a los levitas
por ofrenda de tefuná, o sea, tenufá, perdón, que es la ofrenda de que quiere decir que se mueve. Nicolás Cisneros me dice que toda la transmisión es bien claro, bien audible, dice, y bien entendible a su explicación. Toda rabá, Nicolás Cisneros. Dice que será ofrenda de vaivén, o sea, de tenufá, de parte de los hijos de Israel, o sea, de la ofrenda que se mueve, mecida, para que hagan el servicio de Yahweh. El texto dice literalmente que que Aarón mismo tenía que hacer mecer a los levitas. Esto es una sombra profética de la obra de la mecida que se hizo en aquel día de Bicurín, que resultó que sigue haciendo y que sigue haciendo nuestro Cohen Gadol, quien está haciendo que nosotros nos mesamos, nos presentemos. Y cuando dice mecer, es que actuamos con lo que servirán en la quejuna del Melech Tzadik, de una vida indestructible. El que no haya pasado por este mesido no es apto para ministrar como líder delante de Yahweh. En este mundo no hay nada estable excepto la palabra de Yahweh. En este mundo todo cambia, todo, no que cambia, sino que se transporta, que se adapta, tiene más profundización, tiene un cambio a favor, pero para dar mayor entendimiento. En este mundo no hay nada estable excepto la palabra de Yahweh, la Torá. Por tanto, es necesario tener que pasar por este proceso de temblor. O sea, que hay que tenemos sacrificios y tenemos no solamente sacrificios, tenemos que pasar por desafíos, es la palabra. Y esos desafíos para pertenecer a este ministerio del Melech Tzadik nos van a probar. Esa es la mesida, que pasemos por desafíos y que triunfemos en esos desafíos, y que 7 veces caigamos. Lo recomendable es que nosotros podamos no caer mucho o no caer, pero si 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos y seguimos perseverando. Un líder tiene que ser liberado de toda la confianza. Dice, para poder aprender a confiar solamente en la palabra firme de la roca de Israel, que es Mashiach del Beren Elohim. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. O sea, lo visible no es lo que me va a hacer que mi comportamiento sea lo que me lleve a hacer las cosas, sino mirando lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Porque mucha gente se confunde en esto. Mirar a lo visible es mirar a lo que solamente, a lo que literalmente o lógicamente, porque la vista también nos puede engañar, al menos que tengamos una vista de águila, que le he dicho que simboliza la vista de águila, que es mirar lo que no todos miran, mirar en el Ruach, mirar como mira el Mashiach, estar conectado con Mashiach, con el Ben Elohim, y esa mirada nos hace reaccionar a lo invisible, a reaccionar y vivir de acuerdo a lo invisible. ¿Y qué es lo que es invisible? Las promesas que hay en la Torá, los mandamientos que hay en la Torá, que aparentemente, naturalmente, usted cree que no pueden materializarse. Al final, lo invisible se volverá visible. Oigan cómo es la cosa. Lo que parece que es inminente, por ejemplo, en el caso de destruir a Israel y Jerusalén, para los gentiles ellos creen que ellos pueden hacerlo porque físicamente se puede hacer. Como ellos viven en lo físico, en lo visible, porque no están conectados con la palabra, y la palabra dice que no pueden tocarlo, que no, esto es lo que va a llevar a la ira, y va a hacer que
venga el Mashiach y ponga sus pies en el monte de los olivos y que haga guerra contra aquellas naciones que él juntó. O sea, cuando él junta a las naciones, es como si fuera, transpórtense y hagan el paralelismo de cuando él endureció al final más completamente, y lo endureció ya para acorralar a los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel estaban acorralados entre el mar de Cañas, el mar Rojo, y ya tenían casi mente ya llegando el faraón. ¿Qué usted cree que es lo lógico y lo visible y lo natural que podía suceder? O sea, lo que en la mentalidad occidental o gentil que no está conectada a la Torah, para el que no está conectado a la Torah, ¿qué usted cree que puede ser? Ah, no, ya acabaron con Israel, ya no pueden salir porque el mar está ahí, se van a ahogar o van a ser matados por lanza con faraón. Eso es lo que es los ojos naturales o los ojos físicos. Pero el que miraba, el único que creía, bueno, había más, pero el único que dijo, no miren lo natural, miren lo que es invisible. ¿Qué es lo invisible? Está quieto y dejad que Yahweh sea, Yahweh bendito sea. O sea, mirar las promesas. Ustedes no van a morir porque ustedes no van a ser castigados por Faraón. Piensen que en lo invisible, piensen en mi promesa, donde dije que lo multiplicaré. Le dije a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces ustedes van a pensar que van a ser muertos aquí. Exactamente va a suceder a lo último. Se abrió el mar. ¿Y qué pasó? Pasaron milagrosamente. Y el mar mató ¿a quién? Al faraón y a los egipcios que lo perseguían. Algo sobrenatural, porque por eso Moshe le dijo, está quieto. O sea, abre los ojos y mira la vida espiritual. Si tú estás con Yahweh, ¿quién estará contra ti? ¿Quién estará contra ti? Y si tú crees en la palabra, mírala lo que es invisible, porque está escrito en la palabra, pero es supuestamente es visible y físico para los ojos de los goín. Y él va a hacer que todas las naciones se junten contra Jerusalén para él poder purificar a Jerusalén. Pero sus kadoshim, ¿qué pasará? Él lo va a liberar. Él no va a dejar que le toquen un pelo. Él va a purificar a Israel. Y por eso después dice en Zacarías 14 que él peleará con esas naciones que él juntó. Hagan el paralelismo con la salida de Egipto de Misraín y el faraón supuestamente acorralándolo. Y las naciones supuestamente acorralándolos a los sadiquín, a aquellos que son las primicias, aquellos que están en Eretz, que son el remanente de Israel. En Eretz hay un remanente y ese remanente no va a ser tocado. Los que van a ser tocados son los que no pertenecían, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Como el mismo dijo Mashiach. Entonces, un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como dice Hebreos 12, 26 al 27, señores. El propósito de Yahweh, bendito sea, para hacer temblar todas las cosas en la vida, es el propósito de Yahweh, bendito sea, para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo. O sea, usted va a ser estremecido, usted va a ver cosas que lo van a probar. Van a probar si es verdad que usted está anclado a lo visible o está anclado a lo invisible, que son las cosas que dice la Torah sobre usted, de que usted confía en quién, en Yahweh. Y si usted confía en Yahweh, ¿quién puede estar contra usted? Recuérdense lo que dice la palabra. Si tú estás con Elohim, ¿quién puede estar contra ti? Si estás con el Ben, si estás conectado con el autor de todas las palabras que hacen que alumbre con su ruach, ¿quién puede estar
contra ti. O sea, si usted está amparado a eso, y a veces también nos desesperamos, porque usted sabe lo que es pasar situaciones económicas. Usted sabe lo que es pasar hambre a veces. Pasar momentos amargos. Que las personas te vituperen. Que las personas que no están en el RUA por cualquier cosita te hagan un juicio. Que siempre te cuestionen. Que no comprendan las acciones de Torah que tú haces en tu vida, porque ellos no están conectados con la Torah. Te quieren como acorralar como al faraón, pero esa es la tenufá, el mecimiento que te da, el estremecimiento que te da Elohim. Aquí está diciendo Viviana Herrera, es verdad, así mismo, Emet. El propósito de Yahweh para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga una... ¿Y qué son las cosas inconmovibles que quedan en nuestras vidas? Que en el mecimiento no se va con el viento, porque cuando se mecía también se iban las pajitas, las cosas se van, las cosas malas se limpian. Cuando se movía la ofrenda, se movían las cosas malas, se iban las cosas que no estaban sólidas. ¿Y qué es la cosa que nos queda sólida? La palabra de Yahweh, la palabra del Ben Elohim en su bendita Torah. Esas son las cosas que quedan en nuestras vidas, inconmovibles. Vamos a ver, me hubiera gustado seguir, pero estamos en 1 hora y 6 minutos. Tenemos que dejarla para allá aquí. Espero que vean la parashá completa, la parashá Bet-Jaloteja. Este era un resumen simplemente para dejarlo picado, para que usted siga y vea en la descripción el enlace para ir a la parashá completa y usted ver y nutrirse, porque el que se esfuerza dice: buscad y hallaréis, buscad y hallaréis, llamad y os responderá, tocad y os abrirán. El que no hace ese esfuerzo está viviendo en lo que se ve y no en lo que no se ve. El que busca va a encontrar lo que no se ve y va a ser parado. Se va a solidificar, te va a ser sólido. Te va, en este mecimiento que te hace Elohim, te van a llegar las cosas, pero porque tú perseveras. Buscad y hallaréis. Llamad y os responderán. Tocad y os abrirán. Haz el esfuerzo. Vea la parashá completa. Medítala. Ruméala. Que entre en los 4 niveles de interpretación, que son el rumeo, el rumiar. De un rumiante va esa comida a cuatro cavidades de su estómago. Así también tu meditación tiene que pasar por los 4 niveles de interpretación de esa Torah que tú vas a comer, de ese pasto del Mashiach, y vive de lo invisible. Vive de una vida sobrenatural, que así es la vida de un verdadero israelita. Yevarejeja, Yahweh beishmereja, Yael Yahweh panav eleja, bijuneja, Isa Yahweh panav eleja, vayashem lecha, shalom, beshem Yeshua HaMashiach sal shalom. Amén. Bendito eres, Yeshua HaMashiach, que nos hace ver tu bendita palabra. Tu palabra, hemos conectado con tu palabra en la Torah. Mirarte a ti, al Ben Elohim, en cada texto de la Escritura, es entender que tus palabras nos alumbran. Mirarte a ti en cada texto de la Torah es vivir una vida en lo invisible y no en lo visible. Mirarte a ti en la Torah, ver al Mashiach por donde quiera que va, como lo hacen los 144,000, seguir al Hijo por donde quiera que va, es mirar el último secreto que hay para los hijos de Israel. Shabbat Shalom, que Yahweh te bendiga. Am Israel Hay, mi pueblo Israel vive. Shalom.
Shabbat Shalom Lekulam. Medita esta introducción para que vaya a toda la parashá. Búscala, por favor. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shabbat Shalom Lekulam.